Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado hermano y amigo que nos acompañas en esta nueva edición de Palabras de Vida, Alimento para el Alma? Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a este tema que se llama blasfemias. Comenzamos. La Biblia dice en Levítico capítulo 24 versículos 10 al 16: En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés. Y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: Cualquiera que maldijere a su Dios, llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Nos estamos inspirando en este episodio ocurrido en el Antiguo Testamento, mientras la ley del Señor estaba siendo revelada progresivamente mediante Moisés y estaba siendo asimilada por el pueblo de Israel. Este es sin duda un evento que sirvió de ejemplo para el pueblo de Israel por todas sus generaciones, ya que lo que ocurrió en esta ocasión no fue un hecho aislado ni de poca gravedad para ser pasado por alto por Dios o por el pueblo. Este hombre de padre egipcio y de madre israelita blasfemó el nombre de Dios y lo maldijo. Un crimen grave en extremo, pues no solo estaba explícitamente prohibido en el tercer mandamiento del Decálogo, sino que insultar el nombre de Dios significaba repudiarle a él mismo y a su ley, pues el nombre de Dios representa su carácter, así como su autoridad con la que toda la ley estaba sellada. Este acontecimiento marcó tanto al pueblo que para mantenerse a sí mismos de blasfemar el nombre del Señor, fueron al extremo de evitar decir o incluso escribir el nombre de Dios, pues ellos pensaban que si no decían nunca el nombre de Dios, no había manera de que fuera blasfemado. Así que solamente el sumo sacerdote podía pronunciar el santo nombre del Señor, y solamente una vez al año, en el día de la expiación. La pronunciación apropiada del nombre del Señor sería pasado del sumo sacerdote a su sucesor, y con su último aliento. Por esta razón fue que por muchos años hubo confusión acerca de la verdadera pronunciación del tetragrama, y creándose la forma que todos nosotros conocemos como Jehová, en lugar de Yahvé, como muchos eruditos han concluido que sería la correcta pronunciación del nombre de Dios. Los judíos también tenían temor de escribir el nombre de Dios, ya que si ese papel en donde el nombre de Dios estaba escrito fuera o era destruido, creían que eso podía ser considerado una blasfemia. Así que escribían la palabra Adonai, que significa Señor, en lugar de escribir el nombre propio de Dios, o sustituían el nombre de Dios con palabras como el nombre, y la usaban, para reponer el nombre de Dios en lugar de escribirlo como tal. Así que hoy hablaremos de esta palabra tan peculiar en las Escrituras, que es la blasfemia o las blasfemias.
Una blasfemia, por definición, es usar un lenguaje difamatorio o injurioso hacia Dios. Sin embargo, en un sentido más generalizado, los vocablos hebreos y griegos que se traducen blasfemia en la Biblia también se emplean con respecto a las palabras y actos que atentan contra el honor y la honra o la fama de algunas personas o inclusive de los dioses paganos. Estas palabras o actos abarcan lo que son las maledicencias, las maldiciones, las afrentas, las calumnias y las injurias, entre otras frases, palabras o actos. La palabra blasfemia o el acto de blasfemar en la Biblia versión Reina Valera se usa en diversos casos en los que la misma palabra o acto puede implicar algo diferente según el contexto. Por ejemplo, el pecado de los hijos de Elí fue considerado una blasfemia por Dios mismo, pues ellos hacían mal uso de las ofrendas del pueblo y no contentos con lo que les correspondía por derecho sacerdotal, robaban aún lo que le pertenecía exclusivamente a Dios. Eso lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12 en adelante y en el capítulo 3 versículo 13, donde Dios condena este acto y lo define como una blasfemia. Muchos enemigos del pueblo de Israel hablaban grandes insultos e injurias contra ellos en los momentos de guerra o en los momentos de provocación cuando habían fricciones entre ambos reinos. Incluso ellos, con estas frases o con estas provocaciones, blasfemaban contra el Señor al menospreciar su poder y al atreverse a provocar a su pueblo y a compararlo a Dios mismo con los dioses paganos, como por ejemplo los asirios, que encontramos esta historia en 2 de Crónicas capítulo 32. Yéndonos al Nuevo Testamento, la blasfemia implica varias cosas según el contexto. Por ejemplo, los judíos consideraban blasfemia cuando un mero hombre se adjudicaba los atributos de Dios o se atrevía a compararse con él. Vamos a revisar algunos textos. En Marcos, capítulo 2, versículos 5 y 6, dice: Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? En esta ocasión los fariseos consideraron una blasfemia la declaración de Jesús de tener poder y autoridad para perdonar pecados, lo cual es un atributo único y exclusivo de Dios. Vámonos a Juan capítulo 10 versículo 30, donde dice: Yo y el Padre uno somos. Esto dijo Jesús. Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Sí, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mateo capítulo 26, versículo 63 dice: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. Una vez más, los judíos consideraron que Jesús blasfemó cuando aseguró que Dios y él eran uno en Juan capítulo 10 verso 30, cuando aseguró que él se sentaría a la diestra de Dios en Mateo capítulo 26,
En este caso, la blasfemia sigue siendo el hecho de que un hombre pretenda ser igual a Dios. Considerando estas dos ocasiones, la definición de blasfemia en este contexto consiste en que alguien quiera usurpar el lugar de Dios o se haga pasar por Dios, arrogándose derechos y poderes que le corresponden solamente a Él, como perdonar pecados o creerse el representante de Dios en la tierra. Lo cierto de todo es que como los judíos consideraban a Jesús como un mero hombre, el acusarlo de blasfemo tenía algo de lógica para ellos. Sin embargo, Jesús no mentía en lo que les estaba declarando, pues Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Por tanto, sus declaraciones no eran blasfemias, sino verdades. Pero el concepto de blasfemia en este contexto nos ha quedado claro. Muchos de los primeros cristianos fueron considerados blasfemos por predicar a Jesús y por no someterse a la ley de Moisés. Por esta misma razón, Esteban fue apedreado, al igual que el apóstol Pablo en otra ocasión. Lo que Jesús consideró una blasfemia fue la injuria que los judíos profirieron contra él cuando lo acusaron de estar poseído por un espíritu inmundo, cuando en realidad quien reposaba sobre Jesús era el Espíritu Santo. Vamos a Marcos capítulo 3, versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, dice el verso 28 y dice el 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y explica el verso 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. En esta ocasión Jesús expresa claramente que las palabras que los judíos usaron para ofenderle, ofendieron directamente al Espíritu Santo, ya que ellos consideraron que sus obras eran impulsadas por el poder de los demonios. El versículo 30 aclara que la blasfemia de ellos fue haber llamado inmundo al Espíritu de Dios. Algunos explican que la blasfemia meramente dicha consistió en que ellos atribuyeron la obra del Espíritu Santo al diablo, y que considerar una obra satánica como algo que es inspirado por el Espíritu Santo equivaldría también a lo mismo. Y ambas explicaciones no se contradicen entre sí. Por tanto, el escritor a los hebreos compara este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo con el de aquel hombre blasfemo de Levítico 24 que ya estudiamos. Revisemos Hebreos capítulo 10, verso 26. 10, verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Este fue el juicio que vimos en el libro de Levítico capítulo 24 acerca de aquel hombre blasfemo que fue condenado a muerte sin remedio. Versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Podemos ver que en estos 3 pecados son considerados como uno mismo y que quizás sean la peor blasfemia que pueda ir dirigida contra el Dios del cielo. Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia son el resultado de pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, según explica el versículo 26 de este mismo capítulo. Por eso, algunos de los que se apartaron de la fe fueron considerados blasfemos. En 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 19 dice: manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
La Biblia también enseña que los agentes del mal, inspirados por el mismo Satanás, como el anticristo, la gran ramera, el falso profeta y la bestia, serán entes que hablarán grandes blasfemias contra Dios, lo que muchos consideran que puede significar las tremendas herejías introducidas por el aparato religioso que gobierna hoy en el mundo, así como las grandes idolatrías, las señales y prodigios mentirosos de los grupos sensacionalistas y las ideologías perversas de los grandes imperios que hoy promueven y aprueban en el mundo. Y esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de la blasfemia. Muchas gracias por tu atención y será hasta la próxima.